Arratsaldeon, muy buenas tardes. 10 minutos para las 4 de la tarde de esta jornada de jueves de este 9 de septiembre. Les invitamos, les rogamos que nos acompañen, que todavía no salgan a la calle, que esperen, por lo menos hasta que terminemos nosotros dándoles toda la información sanitaria económica de esta jornada, segunda parte del especial informativo aquí en Tele7, y empezamos con Fernando Simón. ¿Se acuerdan ustedes del coordinador, director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad? Le habíamos perdido la pista antes del verano, pues hoy ha reaparecido, porque ha participado en el Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología, que se ha celebrado esta misma mañana en León. Hemos estado pendientes de lo que se hablaba en este congreso, sobre todo de la intervención, como decimos, de Fernando Simón, que ha dicho que la situación respecto a la COVID aquí en el Estado es muy favorable y que nos va a permitir poquito a poco ir normalizando la situación. Respecto a la quinta ola en la que nos encontramos, que ha dicho que vamos muy bien, no se descarta que haya una sexta, una séptima, octava o novena ola, pero que nunca ya van a ser iguales que las anteriores. Y eso sí, si cumplimos con las medidas y las coberturas sanitarias, esto de las vacunas, son cada vez mejor, pues no va a haber ni comparación. Respecto a lo que hemos aprendido de esta epidemia, él mismo se formula la pregunta y da las respuestas. ¿Hemos aprendido algo nuevo? Ahora voy a hacer de abuelo Cebolleta. No soy el más viejo de la sala, me parece, pero desde luego no soy de los jóvenes. El siglo pasado tuvimos varias pandemias, algunas gordas, algunas pequeñas, algunas que se recuerdan, otras que se han olvidado. Voy a mencionar 2 o 3. La pandemia del 18 de gripe, H1N1. La población en el mundo eran 1.500 millones de habitantes. Se estima que murieron 50 millones de personas. 1.500 millones de habitantes, 50 millones de muertos. La pandemia de gripe también, del 57, 58, si no recuerdo mal, aproximadamente entre 2.000 y 2.500 millones de habitantes en el mundo. Fallecidos, 5 millones. Naciones siempre. Hemos tenido luego otras menores. Ha habido otras pandemias de gripe con 3.000 millones de habitantes en el mundo y alrededor de 1,5 millones a 3 millones de fallecidos. Tuvimos el SARS, que fueron, no recuerdo mal, parece que fueron alrededor de 26.000 casos en todo el mundo, 8.000 fallecidos. 8.000 casos en todo el mundo en 26 países, perdón. Exacto, con un 10% o 10-12% de fallecidos. Esa fue muy pequeñita. Ahora hemos tenido esta. Hasta ahora, y la velocidad de crecimiento va a ser ya muy lenta, pero hasta ahora tenemos 4,5 millones de fallecidos para una población de 7.800 millones de habitantes. Hemos aprendido. No hemos aprendido en 2 años. Hemos aprendido en muchas décadas. Si me apuréis, en muchos siglos. Y las cosas cada vez son mejores, pero los profesionales tenemos un problema. Y es que cada vez tenemos mejores medios, más información, más formación y más capacidad de control. Y la población, que no es nada tonta, lo sabe. Y por lo tanto, como tiene que ser, son más intolerantes a cualquier riesgo para su salud. El impacto mediático de esta epidemia probablemente ha sido tan grande como la del 18 hubiera sido si no hubiera habido guerra. Y probablemente ha sido tan grande como lo será una pandemia dentro de 20 o 30 años. Pero dentro de 20 o 30 años el impacto será la mitad, no sé si la mitad, pero será menor que el de esta. Ahora, la percepción de riesgo de la población será probablemente igual. Igual que el mundo es uno, la salud tiene que incluir a todos los sectores, todos los niveles administrativos y a todos los responsables de más alto nivel político. Y si no entendemos que tenemos que trabajar todos con todos, la siguiente pandemia mejoraremos, pero no tanto como podríamos haber mejorado. Ojo, llamadita de atención también de Fernando Simón en su participación en estas jornadas, un pequeño extracto de lo que ha sido
su ponencia en este marco. Vamos con algunos datos interesantes. Por ejemplo, apunten, una nueva variante de la COVID. Esta lleva por nombre variante Mu. Ya saben que va con el alfabeto griego, nos quedamos en la delta. Por cierto, ojo que sigue siendo la mayoritaria en Euskadi y en el Estado, al 95% de los contagios es con esta variante delta, pero va a llegar esta nueva que se llama la variante Mu y que ha irrumpido y mantiene en alerta a los epidemiólogos. La Organización Mundial de la Salud ya la considera de interés y está presente, o sea, ya existe esta variante en Estados Unidos y en países latinoamericanos. Por otra parte, la Moderna, la empresa farmacéutica de esta vacuna, que hacía mucho que no hablábamos de ella, pero se ha anunciado hoy que ha comenzado un programa para desarrollar una vacuna de una única dosis, Moderna, una dosis, pero combina un refuerzo para la COVID y la gripe. O sea, con la misma vacuna tenemos, el refuerzo de la COVID, del coronavirus y de la gripe estacional, que por cierto dentro de poco empezaremos a hablar de ella. Pero mientras tanto está la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, que ha reconocido hoy jueves la evidencia cada vez más clara sobre la necesidad de considerar dosis adicionales en personas inmunodeprimidas y de edad avanzada. La EMA ha dicho que es necesario acelerar y completar la vacunación de la población en general contra la COVID-19. El jefe de estrategia de vacunas de esta Agencia Europea del Medicamento se llama Marco Cavalieri, está junto a la portavoz que en este momento interviene y ha reiterado que no está claro cuándo se debe empezar a considerar dosis de refuerzo en la población en general, porque la evidencia actual señala que las vacunas ofrecen un alto grado de protección contra la hospitalización, la muerte y la COVID grave en todas las variantes actuales. Esto lo dice la Agencia Europea del Medicamento, lo ha hecho en ese entorno, pero que como saben, ayer hubo Consejo Interterritorial de Sanidad, ya saben, la ministra y los responsables de salud de las comunidades autónomas. Aprobaron por unanimidad comenzar con la administración de la dosis adicional, de la tercera dosis o de la dosis de refuerzo a las personas inmunodeprimidas, que a nivel del Estado, y lo ha dicho la ministra Carolina Darias, ascienden a 100.000 personas. La Comisión de Salud Pública de ayer acordó por unanimidad de sus miembros comenzar la inoculación de dosis adicionales de la vacuna contra la COVID a aquellas personas que están en situación grave de inmunosupresión. Concretamente estamos hablando de aquellas personas con trasplante de órganos sólidos, aquellas personas receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos, es decir, de médula ósea, y las personas en tratamiento con fármacos anti-CD20. Estamos hablando, lo quiero dejar bien claro, de una dosis adicional, es decir, se trataría de completar aquellas personas que ya han recibido la pauta vacunal una nueva dosis adicional para intentar igualar el nivel de inmunidad que confiere las vacunas a aquellas personas que no tienen este tipo de inmunosupresión grave, ¿no? De acuerdo, como les acabo de decir, con lo manifestado por la EMA, por el SIDC y por nuestra ponencia de vacunas. Estamos iniciando, y quiero también resaltarlo, otro estadio en la campaña de vacunación en nuestro país contra la COVID. Y lo estamos haciendo como siempre, de la mano de la evidencia científica, cuando ahí la tenemos, de la mano de los organismos reguladores para seguir valorando, y también nuestra ponencia de vacunas, seguir valorando los pasos a dar en este sentido. La ponencia de vacunas va a seguir actualizando a modo de rolling review, es decir, de evaluación continua, pues todos aquellos otros colectivos que pudieran ir sumándose a estos colectivos que hoy les acabo de comentar y que fue objeto de acuerdo. Por tanto, la próxima semana la ponencia de vacunas va a seguir de la mano también de FACME, añadiendo, si así se estiman, otros colectivos que pudieran también estar en esta situación de comenzar a vacunar, a recibir esta dosis adicional.
Mientras aquí en Euskadi, una vez aprobada la administración de la tercera dosis para un colectivo concreto, esto es las personas en situación grave de inmunosupresión, Osakidetza inicia hoy el proceso para su vacunación. Este grupo está compuesto por alrededor de 4.500 personas receptoras de trasplante de órganos sólidos, receptoras de trasplante de progenitores hematopoyéticos y personas enfermas en tratamiento con fármacos anti-CD20. La vacunación de este colectivo será personalizada, esto es, los servicios sanitarios responsables de su seguimiento indicarán cuándo procede su vacunación en función de su estado de salud, tal y como se les hizo en la primera y la segunda dosis. A este colectivo se les va a vacunar con dosis de ARN mensajero, esto es, las vacunas Pfizer o Moderna, según la que recibieron en la pauta vacunal previa. La consejera de Salud en Euskadi ha dicho que en esta comunidad se cuenta con disponibilidad de dosis y en cuanto se ha dado luz verde por parte de la Comisión de Salud Pública, se ha procedido al arranque del proceso de vacunación. Por tanto, aquí en Euskadi ya se empieza desde hoy a administrar esta dosis de refuerzo, esta tercera dosis a las personas inmunodeprimidas, el colectivo que les acabamos de citar. Y hoy también hemos conocido en Cantabria la tercera dosis o dosis adicional, que también es la denominación más correcta. Aquí han dicho que se les irá citando, todavía no hay fecha concreta, es decir, no empieza hoy y al parecer tampoco comenzará mañana. Lo ha dicho Pablo Zuloaga, el vicepresidente de Cantabria. Bueno, el cálculo se está haciendo precisamente desde que ayer se llegara a ese acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud. El Servicio Cántabro de Salud se ha puesto a trabajar ya a través de la Dirección General de Salud Pública en determinar el número de personas en Cantabria que deben de acceder a esa pauta adicional, que en algunos casos será la tercera, pero en otros casos será la segunda. Imaginemos personas que hayan sido vacunadas con Janssen o que hayan pasado la enfermedad y por lo tanto solo hayan recibido una dosis. Así que desde el Servicio Cántabro de Salud me insisten en que es mejor llamarlo dosis adicional que tercera dosis, dado que habrá gente que esa dosis adicional será la segunda y no la tercera. En cualquier caso, se les irá citando a través del Servicio Cántabro de Salud y todavía está pendiente de evaluar el número definitivo de cántabros y de cántabras que tendrán acceso, según este primer acuerdo del Consejo Interterritorial, a esa dosis adicional. Porque mañana tienen un experimento diferente ahí en Cantabria, que les daremos cuenta de él. Es una vacunación sin cita previa. Es una forma diferente para acelerar la vacunación, que aquí todavía en Euskadi se lo intentaremos preguntar a la consejera Gochone Sagardu y a ver si se va a poner en marcha, pero mañana lo van a hacer allí en Cantabria. Nosotros volvemos a este Consejo Interterritorial celebrado en la tarde de ayer, solamente con el detalle de la evolución muy favorable de la vacunación y de los contagios, descenso en la tendencia en todos los grupos de edad. Déjame avanzarle. Que de 12 a 19 años, en términos generales, en el Estado, hay el 79% de las personas están vacunadas en este colectivo y la variante Delta, como les decimos, es del 90% de los casos. Pero nos quedamos con este titular: descenso en la tendencia de contagios en todos los grupos de edad. La tendencia descendente se observa en todos los grupos de edad y también prácticamente de manera casi homogénea en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, aún tenemos que decir que hay algunas incidencias más elevadas en los grupos de jóvenes de 12 y 29 años, todavía con coberturas de vacunación que, como saben, van avanzando cada vez a mejor ritmo, pero tienen una cobertura menor que los otros grupos mayores de 40 años. Actualizamos también aquí los datos en Euskadi. Número de contagios en las últimas 24 horas, 234 contagios. Baja la presión en las UCIs. Actualmente hay 57 personas ingresadas, 3 menos que en la jornada previa.
Ahí ven los datos, se hicieron ayer 5.646 test diagnósticos con 234 positivos. 27 corresponden a Álava, 120 a Vizcaya y 83 son de Guipúzcoa. 41 personas ingresaron por COVID en planta y ya les hemos dicho que en las UCIs hay 57 personas y esa tasa de positividad que ahora se sitúa en el 4,2%, lo que significa que sigue descendiendo día a día. Un pequeño recorrido por nuestras localidades que ahora vamos a ver. Tan solo 7 municipios en la comunidad autónoma vasca se mantienen en alerta roja y de ellos 5 son en Vizcaya: Balmaseda, Bermeo, Guernica, Lekeitio y Zalla. Balmaseda, que suma un nuevo positivo en las últimas 24 horas, Bermeo 3, ninguno en Guernica, 1 en Lekeitio y 6 en Zalla. Bilbao suma 47 nuevos positivos, Baracaldo 4, ninguno en Sestao, 7 nuevos casos COVID en Portugalete, 6 en Santurce, no ha habido casos positivos en las últimas 24 horas ni en Trapagarán, Ortuella, Abanto, Musquis, Ciérvena, Erandio y Leioa, y sí, 4 nuevos casos COVID en Guecho. ¿Han visto? Estos son los datos que nos gustan. ¿Y esto qué va a significar? Pues que en las próximas 2 o 3 semanas se van a flexibilizar las medidas que tenemos implantadas aquí en Euskadi. Se espera la reunión del Consejo Asesor del LABI, esto es del LABI político, y esperamos con muy buenas noticias. En la semana del 20 de septiembre es cuando está previsto que se revisen las medidas. Si los datos continúan así, bueno, nos vamos a encontrar con situación muy buena. Por otro lado, está el tema más político en lo que al estado de alarma se refiere, porque el Tribunal Constitucional previsiblemente va a declarar inconstitucional el segundo estado de alarma decretado por el gobierno de Pedro Sánchez en el año 2020. Como recordarán, ya fue decretado inconstitucional por este tribunal el primero de los estados de alarma. ¿Y eso qué significa? Pues que no hay que pagar, o no habría que pagar, o no tuvieron que pagar las personas que fueron sancionados por el incumplimiento de las medidas recogidas en este estado de alarma. Eso sí, se lo hemos comentado también en reiteradas ocasiones, al que ya pagó la multa tampoco significa que se le vaya a dar. Pues bueno, mala suerte, quiero decir. Es que esto, entre política y jueces, si ahí están a la gresca en Madrid. Nosotros porque damos por hecho que ya están suficientemente informados, que si el nuevo consejo... Bueno, en fin, tema político y tema judicial se lo dejamos para los expertos. Nosotros nos quedamos con nuestros temas más de calle, más de interés. Ya verán las entrevistas que les tenemos preparados para esta jornada. Bueno, no les avanzo. Luego veremos en unos minutos a nuestros interlocutores. De momento, a quien vamos a ver y a escuchar es al Lehendakari, Iñigo Urkullu, un poquito de noticia política aquí en nuestro entorno, porque el Lehendakari ha defendido que la justicia es un servicio público esencial que debe satisfacer las necesidades de la sociedad a la que sirve. Ha dicho el Lehendakari que el Ejecutivo comparte el objetivo de lograr una justicia cada vez más moderna, ágil, eficaz y digitalizada. Lo ha dicho en la inauguración de las 8ª jornadas de juntas del Gobierno en los colegios de la Abogacía de España. Nos marcamos como objetivo, en la medida de nuestras competencias, la humanización de la justicia y la resolución de los conflictos sociales
poniendo especial énfasis en la accesibilidad de los colectivos más vulnerables. Es indudable que nuestro ordenamiento dispone de mecanismos para cualquier persona que sufre una situación injusta y deba ser restablecido su derecho. Sin embargo, la igualdad formal no es tal si el acceso a la justicia es coartado por la escasez de recursos o por una desigualdad real de oportunidades. Son las personas más desfavorecidas las que más perentoriedad tienen en ser reparadas y las que más pueden sufrir en estos casos. Por eso, el derecho a la tutela judicial puede convertirse en papel mojado si no se asume plenamente y con todas sus consecuencias que la justicia no es solo una manifestación de los poderes del Estado, sino, ante todo, un servicio público a la ciudadanía. Si compartimos que la justicia es un servicio público esencial, compartiremos que es necesario garantizar la universalidad en su acceso y que la justicia debe ser efectiva y cercana, es decir, debe satisfacer las necesidades de la sociedad a la que sirve. Desde el punto de vista más económico y empresarial, hoy nos ocupamos de la situación del sector del vehículo de ocasión. La venta de turismos de ocasión ha caído en Euskadi un 18,3% en agosto respecto al mismo periodo del año pasado, del año 2020. Analizamos esta situación, la situación del sector, con Eric Iglesias, que es el director general de ANCOVE, la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo podemos enmarcar o situar este descenso en la venta de turismos de ocasión? Bueno, este descenso viene acompañado también del descenso anterior, que fue en julio, que en julio fue más acusado y estuvo en un 26-27% de descenso. Y nosotros desde ANCOVE entendemos que esto es debido a que el año pasado, por problemas pandémicos, hubo muchas ventas que se postergaron al verano de 2020. De hecho, hemos estado mirando los números a nivel nacional desde el año 2016, de los meses de agosto hasta la actualidad, y efectivamente en agosto del 2020 se vendieron 149.000 unidades y en 2016 fueron unos 15.000 coches menos. O sea, que hubo una acumulación de ventas que se fueron postergando por confinamientos y que resolvieron en julio y en agosto. También otra de las razones de este descenso en la venta es porque quizás el que necesitaba un turismo ha ido a adquirir un vehículo nuevo. No es el caso, y además no es el caso debido a que la venta de coches nuevos está teniendo problemas con semiconductores. O sea, que quiere decir que se están postergando las ventas de los coches nuevos durante meses debido a también problemas por el COVID a nivel mundial. Los semiconductores no están llegando, por lo cual no se están entregando coches nuevos. De hecho, eso lo que hace es potenciar el kilómetro cero de los vehículos que son entrega inmediata. Con lo cual nosotros no pensamos que es debido a que han pasado al vehículo nuevo. De hecho, el vehículo nuevo no ha tenido un incremento de ventas. Actualmente no tengo el dato exacto, pero no ha tenido incremento de ventas. En lo que va de año está más o menos al volumen del vehículo usado. De hecho, el vehículo usado nosotros calculamos para el año 2020 en el mercado nacional unas ventas totales de unos 2 millones de vehículos. En el año 2021, en el año 2020 se vendieron 1.800.000 vehículos y en el 2019 se vendieron 2.100.000 vehículos. Y el vehículo nuevo siempre es la mitad de ventas del vehículo usado y se está manteniendo más o menos esa horquilla. Hasta el 1,8 o 1,9. Efectivamente, según estabas comentando este dato, Eric, acabo de encontrar la venta de turismos de ocasión en el mes de septiembre del pasado año aquí en Euskadi subió un 3,05%. Fue una subida muy bajita. A nivel nacional fue un incremento en ventas del 12%. En lo que respecta a estos datos del mes de agosto, lo que ocurre en Euskadi es extrapolable también al resto del territorio nacional, ¿verdad? Correcto. Bueno, la media nacional ha sido un descenso de un 14% y ha sido descenso en todas las comunidades autónomas, exceptuando Madrid, que Madrid no ha tenido descenso.
y la comunidad que más descenso ha tenido ha sido Galicia, con más de un 24% de descenso. ¿Se puede hacer una distinción entre vehículos de gasolina, diésel, híbridos o eléctrico en lo que a compra se refiere? Sí. Nosotros tenemos los datos segmentados por tipo de combustible y actualmente se siguen vendiendo más diésel que gasolina, que híbrido y que eléctrico. De hecho, el diésel está en el 63% de media nacional, gasolina ronda el 36% más o menos. Estamos en un 2% en vehículo híbrido y no llega al 1%, un 0,8% en el vehículo eléctrico puro. Esto también sigue su lógica porque, lógicamente, el vehículo eléctrico todavía no está en el mercado, aunque en las ventas de nuevos tampoco tiene un tanto por ciento muy elevado. Sí que el incremento de ventas con respecto al año anterior, es el crecimiento del eléctrico en el vehículo de ocasión es un 113%, un 114% en volumen de ventas, pero estamos hablando de un vehículo que es residual actualmente en el vehículo de ocasión. Efectivamente, quizás las políticas del Gobierno en este sentido de fomentar la adquisición de vehículos eléctricos y híbridos y de alguna forma de castigar la posesión o el movimiento en las ciudades de vehículos tradicionales, diésel o gasolina, puede ser algo que al comprador le retraiga en este sentido. Sí, eso es lo que desde que se empezó toda la campaña que nosotros llamamos así cariñosamente de demonización del diésel, pues lo que hizo es retraer las ventas, lógicamente, porque vehículos híbridos eléctricos no hay en el mercado. Hasta hace pocos años lo que se decía era al revés, que el diésel era lo mejor que había. Lo que sí que es cierto es que los vehículos diésel actualmente y 5 años para atrás no tienen la contaminación que tiene un vehículo diésel de hace 15 o 20 años. Llevan componentes como, por ejemplo, la PLU, que amortigua los gases NOx. El CO2 está muy limitado, con lo cual son coches mucho más eficientes y menos contaminantes. Se está llevando la gestión hacia el vehículo eléctrico puro para que en el futuro sea la venta mayoritaria. Pero realmente hay otros tipos de vehículos, como por ejemplo puede ser la pila de hidrógeno, que la combustión que hace es vapor de agua, que sería mucho mejor, yo creo, más para... Bueno, en Euskadi no tanto vapor de agua interesa, ¿no? Pero en la zona general de España estamos en un país que es mayoritariamente seco, con lo cual yo creo que sería mucho mejor que electricidad o eléctrico, que casi toda la electricidad la tenemos que comprar, porque la fabricamos aquí, y además la contaminación de esa electricidad, para generar esa electricidad, tampoco estamos hablando de que tengamos energías limpias. Con lo cual, tengo la pila de hidrógeno y además tendríamos el GLP y el GLC, que es el gas comprimido y el gas licuado, eso la contaminación tampoco es la misma, pero bueno, se está llevando todo de cara al vehículo eléctrico. Pero aún así, el comprador, como puedes ver, sigue comprando vehículo diésel y vehículo gasolina, que son los que tienen el nicho del mercado más grande. El diésel, 63%, y el gasolina, el 36%. Y por tamaños y marcas, yo no sé si se puede hacer, concretar un poco más, ¿qué es lo que el cliente, el ciudadano pide? Pues el coche medio que más se vende está rondando el precio medio de unos 10.000 euros, más o menos. Hay un gran margen ahí, ¿no? Sí, sí, porque hay meses que estamos en casi 11.000 y hay meses que estamos en 9.000 y pico, pero se va rondando así. Sí que es verdad que lo que hemos visto es que se ha incrementado el precio medio de venta de vehículos de ocasión, precisamente porque había mucho coche anteriormente que era nosotros tenemos un vehículo de antigüedad media en España, por desgracia, de casi 13 años de antigüedad. Una cosa que es una barbaridad a nivel europeo. Entonces, ¿qué pasa? Que actualmente, como se exigen más medidas de anticontaminación, dijéramos, el comprador está tendiendo más a comprar vehículos más seminuevos, con menos años. No se está reflejando todavía en los datos estadísticos, pero sí que se refleja en el precio medio de compra, porque está incrementándose, casi llegado a los 11.000 euros, y el mes pasado o el anterior estaba casi rondando los 11.000 euros. Entonces, Eric, una reflexión que se me ocurre es, aunque se vendan menos coches de ocasión,
pero son más caros, ¿puede mantenerse la economía en el sector? Bueno, eso no debería por qué ser así. Depende de los márgenes de compra y los márgenes de venta. Hay vehículos que se venden a unos precios y tienen unos márgenes muy reducidos. Depende del vehículo de donde viene también. Si viene de particular, de renting, de rentacar, los márgenes no son igual. Entonces, el sector lo que necesita, que nosotros llevamos reclamando desde hace mucho tiempo, es que se cree a nivel nacional un plan Renove, pero a nivel nacional, porque en Euskadi sí que se ha ido haciendo cosas, pero a nivel nacional no, en el cual se incluya vehículos de hasta 5 años de antigüedad y que se haga se cree una subvención para este tipo de vehículos y se pueda motivar y incentivar esas ventas de esos vehículos de hasta 5 años de antigüedad para reducir lo que es el mercado, la antigüedad que hay. Porque realmente el reclamo que nosotros tenemos ahora mismo económicamente en España, añadiendo el panorama que se nos viene encima después de todo lo que ha habido de pandemia, empresas que han tenido que cerrar durante meses, otras que todavía no han podido abrir, gente que en el paro. Lógicamente, toda esta gente no puede comprar un coche eléctrico que vale 30 o 40 mil euros. Entonces, si nos guiamos por la realidad que hay en la situación actual y queremos reducir emisiones de CO2 y queremos que los coches sean más seguros y producir, en consecuencia, el año de antigüedad de ese vehículo, tendremos que motivar las ventas también de vehículos seminuevos. Porque si no se motivan estas ventas, estamos en lo mismo. Habrá gente que podrá comprarse un coche nuevo que digo, es la mitad de las ventas de coche usado, y los que no pueden comprarse un coche nuevo se irán comprando los mismos coches que estaban comprando, porque no, su economía no da para más. Doy por hecho que eres consciente. Aquí, por ejemplo, en Euskadi, el plan Renove era exclusivo para la adquisición de vehículo nuevo, con la condición de que tu vehículo lo llevaras, pues eso, al contenedor, como quien dice. Al desguazo. Eso es un poco lo que pedís, ¿vale? Ampliar ese plan Renove, incluyendo también el vehículo de ocasión de unos determinados años. Eso me parece que es un poco la petición que iría por el sector, ¿no? Correcto, eso es lo que estamos buscando, que se incluyan vehículos hasta 5 años de antigüedad, que son más eficientes, menos contaminantes y, sobre todo, para el usuario, más seguros. Entonces, incentivando esas ventas, reduciríamos el precio de adquisición de esos vehículos más eficientes para los usuarios que no tienen una economía bollante. ¿Os sentís un poco los marginados en el mundo de la venta del vehículo respecto a los concesionarios de venta de vehículos nuevos y en relación con conversaciones con el Gobierno a la hora de pedir de ayudas y explicar la situación del sector? Sí, marginados no es la palabra, lo que sí que nos sentimos es olvidados. O sea, realmente no se está tomando en cuenta el sector que más volumen tiene de vehículos en el mercado y que más volumen vende de vehículos en el mercado. Entonces, tú quieres hacer una transición ecológica y quieres realizar un cambio estructural dentro de lo que es a nivel nacional, lo que deberías hacer es hablar con todas las partes que están en esta situación. Se habla con los fabricantes, se habla con los concesionarios y no se habla con el vehículo usado, que es donde está el mayor volumen de ventas. Entonces, lógicamente, marginados no, pero sí que vemos que se está haciendo de una forma que es muy complicado de que cambie algo. Porque realmente, si tú no coges la estructura entera e intentas cambiar toda esa estructura entera e incentivar toda la estructura en general, es muy difícil. Y más, como repito, en la situación que estamos actualmente. O sea, es que se está incentivando la venta de vehículos nuevos para vehículos eficientes, eléctricos y híbridos. Perfecto. ¿Y cuánta gente puede comprar un vehículo nuevo eléctrico e híbrido? Luego tenemos otro problema añadido. Nosotros lo hemos repetido muchas veces y parece que nadie se hace eco de eso. Bueno, no quiero hablar de la subida de la luz, porque el vehículo eléctrico también va a subir, pero hay un problema añadido en los vehículos eléctricos, que es el precio de la batería cuando esa batería pierde autonomía. O sea, la batería de los coches es como la batería de los móviles. Cuando pasan 2 años, ese coche ya no hace 270 kilómetros, hace 50. Y los precios de las baterías, nos hemos encontrado casos en Ancobe, que esos coches se venden luego, a todos 8 años, al mercado de segunda mano, y la batería cuesta más que el coche. Entonces, ¿qué haremos con esos coches?
¿Vamos a tener alguna solución con los coches o va a pasar como con las impresoras? Que sale más a cuenta comprar impresora que cambiar los cartuchos. Claro, es que no es una impresora, el coste del coche es muchísimo más elevado. Es la segunda inversión más importante que hace una familia. Efectivamente. Y estamos yéndonos a coches que por el momento no tenemos una solución para cuando se agoten esas baterías. Estamos hablando de 8 años. Son coches de 8 años. Y además que todavía el coche eléctrico sigue siendo más caro que un coche diésel o gasolina, por mucho que nos vendan que hay que fomentar pues cuidar el medio ambiente, que sí que todos estamos por la labor, pero en fin, entonces vamos a adecuarlo. Y el elemento que decías también, pues muy importante, la situación económica de cada familia. Correcto, y además es lo que hablamos, que hay que cuidar el medio ambiente. Todos estamos de acuerdo en eso y todos queremos cuidar el medio ambiente, pero por ejemplo la pila de hidrógeno nadie habla de ella. Y Hyundai, no me gusta decir marcas, pero hay muchas marcas que tienen, pero Hyundai en concreto tiene muchos modelos que tienen pila de hidrógeno. No se está hablando de ello. Del GLP y del GLC tampoco se está hablando de ello. Y habría que ver a nivel ambiental el impacto que tiene crear esas baterías, el impacto que tiene generar esa electricidad, el impacto que tiene fabricar ese coche eléctrico en general y ver qué impacto medioambiental hace el vehículo diésel en fabricación, en consumo, y el vehículo eléctrico con su batería, su reciclaje de esa batería. Bueno, habrá que reciclar esas baterías, y esas baterías tienen una contaminación, y crearlas también tienen una contaminación. Todo esto realmente no se mira. Baterías, luego creamos un vertedero para las baterías. Esta es la letra pequeña de los coches eléctricos que todavía no ha ocupado grandes titulares en los medios de comunicación y no nos hemos preocupado mucho, pero que en un futuro efectivamente lo veremos. Eric, precisamente, ¿cómo veis el futuro del sector vuestro? Bueno, nosotros tenemos que decir que con respecto al 2019, hemos tenido impedimentos este año con respecto al año pasado, pero vamos, no es difícil porque el año pasado estuvimos muchos meses confinados. Con respecto al 2019 ya seguimos teniendo una bajada del 7% de las ventas en lo que va de año. En 2019 hay que decir también que tampoco han sido años buenos, porque con todo esto del tema del diésel y de que en el mercado se crea una incertidumbre, y todos sabemos que el dinero pues, es miedoso, ¿no? Entonces, cuando la gente le crea una incertidumbre de que si puedo comprar esto, puedo comprar el otro, ahora restricciones en esta ciudad, restricciones en esta otra, hace que se contraiga la economía. Entonces, llevamos ya unos años que se está contrayendo la economía, ya no solo con el COVID. Nosotros lo que vemos es que si no se toman medidas en el mercado del VO, va a haber grandes problemas para que los establecimientos sigan abiertos. Porque, como te digo, no tenemos ningún incentivo para que se revierta esta situación. Eric Iglesias, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre la situación del sector del turismo de ocasión, que como decimos, en el mes de agosto en Euskadi y en el resto del Estado, salvo en Madrid, que ya nos has dicho, ha descendido aquí en Euskadi un 18% en agosto respecto al 2020. Albicho, muchísimas gracias y mucha suerte. Un saludo muy fuerte desde aquí, desde Vizcaya, para Eric Iglesias, el director general de ANCOVE, que como les decimos es la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos. Vamos a cambiar otra vez de tema. Recuerden que ayer les hablamos de la joven que denunciaba una agresión homófoba en Madrid, que fue atacado por un grupo de 8 encapuchados y que le pusieron la palabra maricón en el glúteo. Bueno, pues el denunciante de 20 años de edad dice ahora que declaró una versión falsa, o sea, que mintió y que lo hizo para mantener a su pareja, o por lo menos porque estaba en una relación consentida. Y lo que decimos desde aquí es que flaco favor hace a la defensa del colectivo LGTBI. Es como cuando una mujer denuncia falsamente que ha sido objeto de una agresión sexual, de una violación, que siempre decimos. Esto también tiene que ser castigado porque va en detrimento de los derechos de la mujer. Y en este caso también lo de este chico en detrimento de los derechos del colectivo LGTBI. Bueno, a raíz de reconocer, bueno, más que reconocer o verse obligado a reconocer que todo ha sido
una mentira, una fake news, una denuncia falsa, pues muchas declaraciones. Nosotros vamos a escuchar a las del ministro Grande Marlaska, el ministro de Interior, porque es que además la oposición, bueno, luego los políticos aquí, cada uno lleva el ascua a su sardina, ¿no? Bueno, la oposición ha pedido su dimisión tras conocerse que era falsa esta denuncia del joven de Malasaña. Hoy el ministro ha pedido cautela, ha recordado que la investigación continúa, pues bueno, no sé cómo continuará. Por cierto, que también ha dicho que esa comisión que se va a reunir mañana viernes con el presidente Pedro Sánchez va a continuar, o sea, no significa que la comisión se paralice por esta denuncia falsa, sino que seguirá. Bueno, Marlaska insiste que la preocupación por el aumento de los delitos de odio está ahí, y casi un 10% en el primer semestre del año, un 10%, bueno, será de aumento. Delitos de odio que incluyen no solamente a los que se refieren por ideología sexual, también por cuestión de racismo, por ejemplo, o por ideología política. Marlaska ha pedido a la oposición que no frivolice y ha asegurado que no conoció que la denuncia era falsa hasta ayer por la tarde, cuando el denunciante lo confesó. Evidentemente me enteré ayer a la tarde, a media tarde, cuando declara el denunciante sobre los hechos, modifica su declaración, y buena prueba de ello es que inmediatamente el propio Ministerio del Interior, siendo conocedor de lo que este asunto había atraído a la opinión pública, dio la noticia y expuso lo que había acontecido en el desarrollo de la investigación. ¿La policía no le había dado sus sospechas? A ver, la policía no había dado las sospechas. Además, en estas investigaciones son muy complejas. Hay muchas hipótesis de trabajo, muchas hipótesis en las investigaciones, hasta que al final se desarrolla y concluye la misma en los términos indicados. Ministro, ¿cree usted? Los partidos de la oposición están pidiendo que asuma responsabilidades. No sé si usted tiene pensado dimitir o asumir la responsabilidad de alguna manera. A ver, yo la única responsabilidad que asumo es la de trabajar y seguir trabajando. Y lo que me preocupa mucho, que ante un acontecimiento como este, nadie ponga, parece ser que todo el mundo olvida que se han incrementado los delitos de odio en el último año en un 10%. Que tenemos denuncias importantes, plurales, todos los días de delitos de odio, que lo vemos y lo observamos, que hay causas, que hay detenciones de supuestos imputados en actuaciones de delitos de odio. A mí lo que me parece grave es que banalicemos algo tan importante como estos hechos, que nos deberían preocupar a todos porque implican y determinan ataque a lo que es la base de una democracia, que es los derechos humanos, las libertades fundamentales, la dignidad de las personas. Yo no he señalado a ningún partido, eso lo primero. Yo he señalado determinadas declaraciones políticas, declaraciones públicas y declaraciones en las propias redes sociales que generan un caldo de cultivo para que se cometan actos como los indicados. Referir en este caso que todas las manifestaciones que se han hecho desde mi persona como ministro de Interior o como otros representantes políticos ha sido consecuencia de la preocupación no de este hecho en concreto y únicamente, sino en relación al conjunto de hechos que estamos verificando en las últimas fechas, donde se observa ese incremento de los delitos de odio. Quiero decir que no es un hecho, son muchos hechos los que han determinado y determinan necesariamente. Llevamos desde el 2019 trabajando de una forma importante con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con las organizaciones del tercer sector, en el sentido de profundizar en la prevención, en la respuesta y en la protección de las víctimas. Lo seguiremos haciendo. Vuelvo a decir, no individualicemos algo tan relevante y a lo que tenemos que hacer frente, como es el discurso de odio, los delitos de odio, con un hecho en concreto. Estaríamos banalizando, y perdonar, y cometiendo una gran imprudencia si lo circunscribiéramos a un hecho. Sí. Me preocupa muchísimo, vuelvo a decir. Es decir, alguien pone en duda que tenemos una cuestión importante, grave, relativa a los delitos de odio, es decir, una realidad
que se han incrementado, lo voy a decir, en un 10% en el último año. Una realidad donde tenemos una denuncia del 10% de los hechos que se cometen, por muchas circunstancias. Y hay que trabajar para que esas denuncias afloren, para que se investiguen todas ellas. Nadie pone en duda esas circunstancias. Ahí es donde tenemos que trabajar todos juntos. Me parece que lo demás es banalizar y una auténtica irresponsabilidad. Aquí tenemos un problema estructural. Tenemos un problema de discursos políticos, de discursos públicos, tanto en lo que es la arena política como en las redes, donde tenemos unas manifestaciones absolutamente contrarias y ajenas al respeto, a la diversidad, a la tolerancia, y donde se señalan a determinados colectivos por una condición personal, una condición social, donde se ponen en tela de juicio leyes que garantizan los derechos y libertades de todos los colectivos. Ese es el problema que tenemos y al que tenemos que hacer frente. Quiero decir que dejemos los elementos de la crispación, del imputar a nadie nada, pero lo que sí nos tenemos que imputar como sociedad es que tenemos ese problema desde hace tiempo y tenemos que hacerle frente. No, lo que se ha apuntado es a la existencia de hechos plurales, vuelvo a repetir, de delitos de odio. Esto no es, estamos preocupados por el incremento de delitos de odio. Lo dije en el mes de julio pasado, lo estamos viendo todos los días. Ayer, por ejemplo, se practicaron, y hay que agradecer al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la detención de 2 supuestos autores de un delito también de odio que se produjo este fin de semana pasado. Quiere decir, no es uno, equivocamos, es una realidad de hechos susceptibles de ser calificados de delito de odio. Lo que nos ha preocupado, lo que nos preocupa y los que nos debe de seguir preocupando. No banalicemos, no individualicemos en un hecho, son desgraciadamente muchos hechos y con lo tanto es un compromiso del conjunto de la sociedad, debe ser hacer todo lo imprescindible y necesario para, vuelvo a decir, prevenir en caso de que se produzcan, responder adecuadamente a esos hechos y sobre todo proteger a las víctimas y que las víctimas se sientan seguras. Seguro que este verano han estado de vacaciones, se han ido fuera. Lo hemos comentado durante estas 2 semanas con el inicio de la actividad laboral. Pues he estado en Cáceres, me he ido a Toledo, me he ido a Málaga, he estado en Huesca, en Cádiz. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos vamos de vacaciones a alguna de estas ciudades? Traernos lotería de Navidad, ¿verdad? Es que solamente nos acordamos de los loteros en este momento para comprar la lotería de Navidad y guardarla, para cuando llegue el sorteo. Y ojalá que nos toque, y ojalá que toque a todos. Pues bien, los loteros no están contentos con su situación económica y laboral. Se ha convocado ya una primera concentración a nivel nacional bajo el lema Loteros en la lucha, loteros en la lucha. Desde la Asociación de Loteros de Vizcaya se suman a estas movilizaciones. Chema Montes, Arratsaldeón, muy buenas tardes. Arratsaldeón. ¿Qué es lo que está pasando con los loteros? ¿No os hacen caso? ¿Os tienen discriminados? Cuéntanos, Chema. Sí, bueno, el tema es que llevamos 17 años sin subida de comisiones, con una pérdida de poder adquisitivo sobre el 32%. Todo esto nace, el germen de todo esto sale en Sevilla, que un grupo de compañeros, todos los miércoles, le llamaban el miércoles al sol, se presentaban delante de la delegación, digamos que reclamando esa subida tan deseada de comisiones, cosa que hizo que evidentemente explosionó rápidamente a la nacional, y ahí surgió el movimiento de Loteros en la Lucha, en las cuales estamos unos cuantos coordinadores de comunidades y bueno, tenemos buenas previsiones de que tanto loteros como mixtos que van a secundar la concentración. Y bueno, pues estamos un poco hartos ya. Llevan 17 años la asociación mayoritaria negociando una posible subida de comisiones que nunca llega, que Loterías y Apuestas del Estado se inhibe o indica que
que el Ministerio no quiere. Y bueno, pues llega el momento en que ya el germen este de Sevilla pues se hizo explotar el asunto y bueno, pues vamos a estar allí el día 22, todas las administraciones y mixtos. Mixtos son los despachos que tienen una máquina de lotería y otra actividad principal. Hemos llegado a acuerdos y vamos a ir todos juntos. Es algo que nos une, el tema de las comisiones. Un poder adquisitivo del 32% no es fácil de decir. Es mucho dinero el que hemos perdido. Los gastos han subido, todo eso, autónomos, todo lo que nos rodea, y sin embargo nosotros seguimos con las mismas comisiones. Y si me extiendo más, cada uno de nosotros hemos perdido aproximadamente alrededor del 40%, desde hace unos años. Porque los loteros, bueno, estás comentando que hay dos partes, el íntegro de la lotería y luego los mixtos, pues que igual se venden periódicos y tiene otro tipo de ingresos. Efectivamente, eso es. Entonces, bueno, pues vamos todos juntos, Vamos todos juntos, no ha habido, porque todos estamos deseando ya de una vez que esto se solucione, y precisamente vamos a concentrarnos el día 22 frente al edificio de Patrimonio General del Estado y Hacienda, que es el mismo edificio, ahí en la calle Alcalá, y bueno, pues vamos a reclamar lo que creemos que es justo. 17 años es mucho tiempo, y mucha pérdida de poder adquisitivo como para no actuar así. Es legítimo y a ello vamos a ir. Entiendo que la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado es la patronal, digamos, ¿no? Sí, eso es. Sí, pero es dependiente del Ministerio de Hacienda y Patrimonio. En la actualidad, y con esta congelación que, como muy bien nos acabas de decir, lleva 17 años, ¿qué comisión recibís y cuánto es lo que de incremento lo que pedís? No sé, bueno, el gran público, pues nuestro público cree que esto es todo el monte es orégano y no es así. Aquí, pues Sort y Manolitas, pues no hay más que dos. El resto, pues tiramos como podemos. Las comisiones, por ejemplo, en Lotería de Navidad, están al 4%. El 4% de un décimo de 20 son 80 céntimos brutos. Si nos basamos en una primitiva, 1 euro de primitiva nos deja 5 céntimos. Brutos. Claro, con eso hoy en día no se puede. Hay que vender demasiado. Estamos trabajando la mayoría prácticamente 12 horas diarias. Y claro, no da más. Entonces, no puede platicarse la cosa de que si quieres ganar más, vende más, porque es que no da más. De alguna manera estamos fuera de mercado. Respecto a las comisiones, estamos fuera de mercado, un 4% hoy en día no gana nadie. Y bueno, solo esperamos que nos suban al mínimo el poder adquisitivo perdido, un 32% aproximadamente, por cada juego, y bueno, pues es lo que queremos. ¿Y la sociedad estatal, perdóname Chema, o el ministerio qué dice? ¿Que no hay dinero para dar esas comisiones? ¿O qué es lo que responde a esas peticiones? Pues que no, sencillamente dicen que no. Así, sin más, no dan una explicación detallada de nada. Sencillamente dicen que no. Luego tenemos un problema también muy gordo. Lo voy a decir, lo voy a comentar aquí porque, claro, nuestro presidente de Loterías son cargos políticos. Si está el PP, pues sería un cargo del PP, y si es del PSOE, pues del PSOE. Pero claro, son cargos políticos que están ahí solamente para repartir premios y dinero a diferentes estamentos, que es en lo que realmente se basa nuestro negocio, que es lo bueno que tiene, que es de cara que va todo al tema, este público de Hacienda, y eso pues viene bien para todo el mundo, para hacer sanidad, para infraestructuras, para todo eso, se reparte muy bien, pero no se puede tener una red que genera bastantes millones, no se puede tener una red trabajando a este porcentaje, ¿sabes? Y claro, nosotros echamos en falta, evidentemente, a un profesional, pues nos hemos estancado un poco en juegos.
Venían también algunos nuevos, pero por una cosa u otra, que quizás sería largo explicar, además tema político, pues nos los han inhibido. O sea, mantenemos los mismos juegos y no puede ser, no puede ser. Tiene que haber renovaciones a un juego más competitivo y sobre todo trabajar las contrapartidas, las apuestas contrapartidas, que también tenemos problemas para ello. Y bueno, no sé qué decirte, todos son problemas. Entonces, sí, veo también eso, la situación dentro del propio Gobierno de Madrid, eso, para evitar la ludopatía vamos a ir limitando el tema de las loterías y de los juegos de azar, ¿verdad? No, los juegos del Estado siempre han gozado de ese beneplácito, no generan ludopatía, no es prácticamente siquiera, Ya. no generan, porque son sorteos que no son instantáneos. Realmente son sorteos que compras hoy en día una primitiva y tienes que esperar hasta el jueves. O sea, en este caso hoy es jueves, pero bueno, o coges el gordo y tienes que esperar hasta el domingo. Eso no genera ludopatía. No, y espera, porque salen aquí pantallas que no sé si verán la tele. Entonces gozamos de esa, digamos, de esa virtud, ¿no? De que estos juegos no generan y no interviene para nada eso. O sea, son juegos amables, son juegos amables y bueno, pues... ¿Cómo habéis vivido, Chema, en las administraciones de lotería todo este periodo de pandemia, de la COVID? ¿No os consideraban imprescindibles? ¿Se ha notado que la gente ha comprado menos lotería o al revés? Se notó, sobre todo el año pasado. Estuvimos parados 2 meses y algo también, estuvimos cerrados. Luego hubo compañeros que, como están en centros comerciales, también estuvieron más tiempo que nosotros cerrados. Y claro, eso nos ha supuesto también otra minusvalía, digamos, de económica tremenda. Y arrastramos todo lo malo que nos perjudica seriamente en nuestra economía y, claro, no podemos seguir así. Queremos ir a Madrid, queremos que vea Hacienda, que vea Patrimonio General del Estado, que estamos cansados ya y que necesitamos que reconsideren su postura y que estudien unas nuevas comisiones para poder seguir tirando con este bonito negocio, porque es que para mí es el negocio más bonito que hay. A todo el mundo nos gusta, a todo el mundo le encantaría tener una administración de loterías, pero resulta que luego nos está pasando esto, que no entendemos, porque generamos muchos miles de millones. Entonces, es verdad. Y mira que eso, que Hacienda además se lleva, ¿cuánto es de un premio gordo? ¿Cuántos, o de un premio de lotería? ¿Cuánto se lleva Hacienda? Bueno, Hacienda se lleva en varios temas, vamos, se queda en juegos activos, que son primitiva, Bonoloto, etcétera, ahí reparte un 55 y se queda con un 45. De ahí nos da a nosotros un 5,5 de comisión, el resto es Hacienda. El tema de Lotería Nacional, mira, tenemos la suerte de tener el juego que más reparte en el mundo, que es el 70% de la emisión en premios, y bueno, pues el resto se queda loterías, excepto nuestro 4% de Navidad o 6% durante el año. Luego están lo voy a decir, porque es que hay un montón de millones que no se cobran, que también se los quedan, un montón de millones. Y luego está el gravamen. El gravamen que hoy en día, en este año, libran 40.000 euros del premio. Si te tocan 40.000 euros no pagas nada de gravamen y todo lo que sea superior a eso paga el 20%. Digamos que Loterías lleva una época que entre el gravamen, los incobrados y todo esto, bueno, pues hace unos ingresos muy buenos y, joder, pues tiene que ver un poco que su red de ventas profesional, que, por cierto, a cuenta de todo esto, de las comisiones, hay venta masiva de administraciones de loterías. Hay venta masiva y se van muchos muy buenos profesionales de este negocio. Está viniendo gente nueva, claro, que no sabe, que no arranca,
Pero bueno, se están marchando profesionales, pero buenísimos en este colectivo. Y claro, no sé, la verdad es que no sé qué piensa Loterías al respecto, no sé por qué no actúa, no sé, no es una empresa al uso, es decir, no sé, se van a ir los mejores oficiales. ¿Me Sí. explico? Ujú. ¿Eh? Te explicas Pues en este perfectamente caso, y además eso, siendo una fuente de ingresos para el propio ministerio y para el propio gobierno. Y bueno, y también para las diputaciones, claro. Ujú. claro, claro, claro. Y es la empresa pública que más le da al gobierno. Ujú. Más cantidad, más dinero le aporta al gobierno. El otro día, no sé si salió también en un periódico por ahí, que es la empresa, la Sociedad Estatal de Loterías es la que más aporta al gobierno. Sin distinción, año tras año, recurrentemente. Y sin embargo, pues nos tienen como nos tienen. Y es una pena porque, joder, pues, no Ya. sé. Eh, Chema, si cuando un lotero da un premio gordo, ¿recibe alguna comisión especial o, pues eso, el primer premio de la Lotería Nacional o el Euromillón? ¿O estáis en la misma situación? Nada, no se recibe nada. Mm, Esos premios grandes, mayores, no recibimos más que, digamos, la bondad de la publicidad que nos hace, ¿eh? Pero nada más. O sea, eso lo paga el banco directamente, esas cantidades, y nosotros no percibimos absolutamente nada con ello. Solamente pues esa publicidad que nos otorga el poner un cartelito que hemos dado tanto dinero. ya. ¿eh? Y es lo único, es lo único. Y me han dicho también que a los loteros os han aumentado los gastos, que ahora el tema de gasto de papel, de impresora, que también corre ahora a vuestra cuenta. ¿Es Pues así? te han dicho bien, ¿sabes? Porque para el colmo es que encima de no subirnos la comisión, año tras año nos han ido colgando temas como, por ejemplo, la impresión de sorteos de diario y la impresión de listas de loterías, que antes lo hacían tanto en SELAE como desde la central con las listas o las delegaciones provinciales que nos repartían los resultados, etcétera. Todo eso nos lo han descolgado a nosotros. Y claro, pues, si encima que no subes nos cargas con más gastos, pues es evidente que vamos, no sé qué pensar, la verdad. Es algo que es inaudito y la tendencia de loterías es a todo lo que sea posible dejarnos a nosotros el gasto. Y claro, eso no puede ser, no puede ser. ¿eh? Este negocio pues, ha ido muy bien en los tiempos que fue bien, lógicamente. Luego se abrió el mercado por imperativo, por esto de Europa, ¿cómo se dice? Joder, Pues por sí, alguna directiva europea que marcaría. directiva europea. Y claro, eso evidentemente nos ha supuesto a la mayoría sobre casi el 40% de bajada de ventas. Ya. Solamente eso. ¿eh? Luego, pues cogimos la crisis de Zapatero, cogimos la crisis de todas las crisis las cogemos, pero bueno, y la no subida de comisiones provocan que, claro, este es un negocio que nos hemos quitado un poco ya la careta y hay que salir diciendo lo que es, lo que hay, la verdad. Porque, claro, el gran público piensa que todos somos millonarios. Ya. ¿Sabes? Y no es así. No es así. Te entiendo perfectamente y lo único que hacéis es trabajar para sobrevivir, Trabajar. bueno, como cualquiera de los que nos están viendo, ¿verdad? Es así es. Y eso, que se quiten de la cabeza un poco eso de que somos una... Millonarios, que os ha tocado la lotería, que no es el caso, la vendéis, No, pero... no es el caso, no. Estamos aquí, nos gusta el trabajo, nos gusta el negocio, es muy bonito, pero hombre, en la remuneración de hoy día pues no se ha puesto, no se ha equilibrado a los tiempos que corren. Han pasado años, y yo no entiendo cómo un ente como Loterías y como el ministerio, los ministerios, pues no han dicho, pues, oye, hay que subir a esta gente algo. Pues no. Ya. Es algo inaudito, pero bueno, vamos a ir a la concentración, vamos a ir completos, hemos negociado petos y tal, una pancarta, gel hidroalcohólico y bueno, ahí estaremos todos.
Ahí estaréis todos con el lema, loteros en la lucha. Chema, ¿dónde tienes tú la administración de lotería? Que no te he preguntado. En Astrabudúa. En Astrabudúa, Erandio. Sí, eso es, en Astrabudúa. Pues si me permites, aprovecho para mandar un saludo a todos los clientes del lotero de Chema, que están allí, para que se acerquen, que ya está a la venta la lotería de Navidad, ¿verdad? Estoy casco. Un beso muy fuerte, muchísima suerte. Si te parece, Chema, hablamos después de esta concentración prevista para el día 22 de septiembre allí en Madrid, para conocer respuestas y posibles nuevas movilizaciones, quizás más territoriales, más acercándonos a Vizcaya, ¿verdad? Muy bien, cuando quieras. Permíteme decir que los administradores o mixtos que vean esto, que no se hayan enterado porque no trabajan, no tienen redes sociales, etcétera, que hagan por ponerse en contacto conmigo, porque creo que esto es un problema de todos y todos deberíamos de ir. Y bueno, pues vosotros conocéis mi teléfono y bueno, si llama alguien allí o lo que sea, pues que se pongan en contacto conmigo, por favor. ¿Vale? Dalo por hecho, Chema, que tenemos tu número de teléfono y que en cuanto nos lo solicite nosotros se lo damos, aparte de recordarles que estás allí en la administración de Astrabudúa, Erandio. Mucha suerte y un beso, Chema. Eskerrik asko. Eskerrik asko, hasta muy prontito, con Chema Montes de la Asociación de Loteros de Vizcaya, conociendo la realidad laboral y económica también de este colectivo. Antes de entrar en otros temas, volvemos al tema de la COVID y a las embarazadas, tema de COVID y embarazadas que ustedes nos lo han solicitado. ¿Cuáles son los principales riesgos de contraer COVID, coronavirus, durante el embarazo? ¿Tiene algún impacto sobre los futuros niños? La COVID muestra diferencias en función del género de la persona afectada. Álvaro Gorostiaga, que es ginecólogo en el Hospital de Basurto, responde a estas y otras preguntas. Nosotros, cuando empezó la pandemia, iniciamos un estudio y a todas las mujeres que habían tenido COVID durante el embarazo, les hicimos a todas un estudio morfológico especial del feto, incluyendo estudio del desarrollo cerebral, incluyendo desarrollo cardíaco, y no hemos visto en ningún caso ninguna afectación fetal que pueda ser derivada del COVID. No sé, en verano del año pasado se publicó un artículo en relación a que las mujeres tenían mucho menor riesgo de padecer o de morir por el COVID que los hombres, hasta 2 veces menos en algunas franjas de edades. Aunque últimamente se ha puesto un poco en entredicho, sobre todo en relación a que hay un COVID persistente que afecta más a las mujeres que a los hombres, parece ser. La falta de estrógenos o la pérdida de estrógenos de la mujer durante la menopausia tuviese un efecto negativo, un efecto de mayor riesgo de que la enfermedad fuese más seria. Lo que pasa es que eso también puede estar sesgado un poco por la edad de las personas, ¿no? Las mujeres al llegar a la menopausia van teniendo más edad, entonces no se sabe muy bien si el efecto era la menopausia o no. Es verdad que se conoce que el estrógeno pues, potencia un poco la inmunidad o tiene mayor capacidad de que la persona, que en este caso las mujeres, tenga una inmunidad mayor. Y la pérdida pues, podría llevar a un déficit de inmunidad que haría que la enfermedad fuese más seria. Así como al principio se habló de eso, mucho de eso, en los últimos trabajos no ha quedado tan clara y desde luego no hay una evidencia científica clara acerca de eso. Las mujeres embarazadas, por el hecho de estar embarazadas, tienen un riesgo mayor, un riesgo potencial mayor de padecer complicaciones de la enfermedad como trombosis o como problemas respiratorios que las mujeres de su misma edad que no están gestantes. No hay evidencia científica de que la transmisión vertical de madres a hijos sea algo significativo. Ha habido algún caso publicado, ha habido algún caso descrito, pero siempre son cosas testimoniales. Nosotros mismos, en donde yo trabajo, lo que hemos visto es que no ha habido ni un solo caso de mujeres con COVID que hayan transmitido la enfermedad a los fetos. Con lo cual podemos decir que en ese sentido nuestros datos, mi propia experiencia, avalan un poco los datos de la literatura. Nosotros, cuando empezó la pandemia, iniciamos un estudio y a todas las mujeres que habían tenido COVID durante el embarazo, después de haberlo padecido, cuando ya se habían recuperado, les hicimos a todas un estudio morfológico especial del feto, incluyendo estudio del desarrollo cerebral, incluyendo desarrollo cardíaco, y no hemos visto en ningún caso ninguna afectación fetal que pueda ser derivada del COVID. Sí ha habido casos inadvertidos en los que se ha administrado la vacuna a mujeres que estaban embarazadas y no lo sabían, entonces
En esos casos no ha habido afectación fetal, con lo cual en este momento se concluye que las vacunas son aparentemente seguras. Y de hecho, tanto en otros países, por ejemplo en la Sociedad Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Internacional de Medicina Materno-Fetal, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, y en España la Sociedad Española de Ginecología y la Federación de Asociaciones Científicas han recomendado que se administren las vacunas a las mujeres embarazadas cuando les corresponda según su riesgo y su edad, como el resto de la población. Sí hemos atendido a gente con COVID, pero siempre hemos tenido medios a nuestra disposición para poder protegernos y ha sido todo más sencillo, no hemos atendido a gente muriéndose, para que me entendáis. Y entonces, pues nos hemos adaptado bien, ¿eh? Inicialmente hubo una fase, la primera semana, los primeros 15 días, de un poco del miedo, todo el mundo, nadie sabía lo que estaba pasando, nos comunicaban desde las urgencias que había gente pues, que se moría todos los días personas, médicos compañeros nuestros afectados, alguno de nuestros compañeros también se había infectado. Y fuimos aprendiendo un poco a convivir con ello. Se han hecho muchas consultas no presenciales y es posible que las mujeres hayan percibido como digamos una menor atención, o claro, no han ido acompañadas, no podían ir acompañadas de sus parejas, ¿no? Y eso pues ha podido suponer un poco de déficit, pero en cuanto a atención médica me parece que no. Y eso no ha llevado a ninguna agudización ni nada, por lo menos en el campo nuestro de la ginecología, no lo sé en otras especialidades. Recuerdo cuando se inauguró el centro COVID del ambulatorio Doctor Arilza, que nos compete a nosotros del hospital, pues joder, digamos nos tuvimos que pegar entre los compañeros a ver quién era el que iba, porque todo el mundo estaba dispuesto a colaborar en eso. Incluso cuando había las medidas de protección eran escasas, había déficit de mascarillas, no teníamos equipos de protección, oye, pero la gente se animaba y quería ir a colaborar. El hecho de haber visto, a mí no me tocó personalmente, pero sí he atendido a personas con COVID que luego han acabado falleciendo por otros motivos. Y entonces, pues ese es el aspecto más negativo. Enterarte que fulana de tal, a la que tú la has visto el día anterior o 2 días antes, lo has hecho una ecografía o lo has explorado, al cabo de unos días ha fallecido porque ingresó en la UVI y se puso peor, y eso pues es el aspecto más dramático, ¿no? de lo que vivimos. Temas relacionados con la salud. Mañana viernes 10 de septiembre es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, y es que el suicidio es la principal causa de muerte no natural entre los jóvenes de 16 a 25 años. ¿Cómo se nos queda el cuerpo? Ustedes padres, madres, aitites, a mamás, ¿qué están pensando? Pero además vamos con otro dato. En el año 2020, durante la pandemia, el intento de suicidio o autolesión se incrementó en un 250%. Arratsaldeon, hablamos con Jordi Royo, psicólogo, director clínico de Amalgama 7. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad es que, no sé, por una parte, el tema del suicidio ha sido un poco tabú en los medios de comunicación. No sabíamos si hablar de él, y hasta nos indicaban, no habléis de él, no vaya a ejercer un poco efecto llamada, pero es que la realidad demuestra que lo que está ocurriendo es completamente lo contrario, vamos. Bueno, pues muchísimas gracias de plantearlo, porque yo pienso que lo más peligroso de las vacunas es no tenerlas, y lo más peligroso de las drogas es no saber nada de ellas, y lo que no podemos hacer es menospreciar, olvidar, no tener en cuenta elementos como el sufrimiento, el dolor, la muerte, y una de las formas de morir es el suicidio. Si no podemos hablar de esto con los adolescentes, con los jóvenes, con todo el mundo, difícilmente vamos a poder hacer prevención. Por lo tanto, la salud mental siempre tiene un San Benito, un camuflaje que no sé hasta qué punto nos ayuda, porque no podemos poner a los chicos dentro de una urna de cristal. ¿Qué lleva a un joven a intentar suicidarse? Bueno, tenemos algunas causas muy identificadas. Hay un primer bloque de causas, si me permites, que lo podríamos llamar casi una causa evolutiva. Es decir, el principal reto que tiene un adolescente es la configuración de su propia personalidad. Por lo tanto, cualquier adolescente, por el mero hecho de serlo, se pregunta cosas como quién soy, quién quiero ser, cómo encajo en mi familia, cómo encajo con los amigos, cómo encajo con el mundo, cuál es mi identidad sexual. Evidentemente, estas preguntas son necesarias
sin ellas no podemos conseguir identificarnos. Ahora bien, a veces hay chicos y chicas que por unas características concretas, lo que sería su neuromaduración, es decir, la maduración se produce en el córtex central, a veces esto se dilata en el tiempo y por lo tanto algunos de estos chicos pueden llegar a sentir una especie de nihilismo, ¿no? Una cierta crisis existencial. La vida no sirve para nada, ¿para qué quiero vivir? Por lo tanto, en todas las culturas y en todas las épocas hemos tenido adolescentes que no superan esta adolescencia, podríamos llamarlo por crisis de identidad. Hay un segundo bloque que sería los comportamientos suicidas inducidos por lo que serían causas psicopatológicas. Sabemos que hay algunos trastornos, como por ejemplo el trastorno bipolar, el de depresión mayor, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno límite de personalidad, o concretamente algunos trastornos de ansiedad, el consumo de drogas, el comportamiento alimentario, los trastornos adaptativos, que en muchos de los pacientes que los expresan, que los tienen, pues pueden tener algún intento de suicidio. Concretamente en los adolescentes y jóvenes, pues los trastornos de ansiedad, el consumo de drogas, los trastornos de comportamiento alimentario son más importantes. Hay un tercer bloque, de causas, que es lo que llamamos un poco las causas sociológicas o tecnológicas. Pues es evidente que hay factores o fenómenos como el bullying o como el ciberbullying, pues que tienen sus consecuencias. Antes de Internet, me refiero, hablábamos de bullying escolar, que era el maltrato que se producía básicamente de un alumno hacia otro en el contexto del tiempo escolar, pero es que ahora el ciberbullying puede ser las 24 horas del día o los 7 días a la semana. Por lo tanto, esto, claro, evidentemente genera mucho más estrés. Hay también todo un fenómeno que ha aparecido en estos últimos años, que es esto que llamamos los retos de las redes sociales. Pues hay retos muy bonitos y muy solidarios. Pues no sé, nos podemos mojar por la esclerosis múltiple en verano y echarnos todos en la piscina, pero también puede haber el reto del estrangulamiento, el de la ballena azul, es decir, retos que pueden llevar incluso al suicidio o que pueden llevar pues al menosprecio si no lo has conseguido, ¿no? Y finalmente también hay un reto social muy importante, que es el reto del éxito. Fíjate que ahora hay un poco la idea que todos tenemos que triunfar de la misma forma, siendo guapos, jóvenes, ricos y famosos. Claro, el 98% de las personas no somos esto y por lo tanto podemos encontrarnos frustrados. Los adolescentes y los jóvenes también pasa un poco esto, ¿eh? Tengo que ser la chica más guapa, la que tiene el pecho más bonito, el que juega mejor a fútbol, el que tiene mejores resultados académicos. Por lo tanto, claro, también les hemos impuesto unas figuras de éxito que muchas veces son inalcanzables y que les pueden llevar a trastornos concretos. Doctor, estos tres últimos factores que acaba de citar, que son los novedosos, lógicamente inciden en este aumento de intentos de suicidio. Pero entonces, ¿no la pandemia, el confinamiento, también se suma a ellos? ¿O es algo, ha sido coyuntural? Pues te agradezco muchísimo la pregunta, porque fíjate, nosotros precisamente desde Amalgama 7, que somos un centro especializado en atención de adolescentes y jóvenes, pues hemos terminado un estudio que hemos entrevistado 1.500 madres y 1.500 padres cuyos chicos y chicas están entre los 14 y 18 años de edad de toda España, y les hemos preguntado distintas cosas, distintos elementos de convivencia previo al confinamiento, durante el confinamiento y posterior al confinamiento. Por ejemplo, una de las preguntas era, en caso de un segundo confinamiento, ¿usted considera que el clima familiar mejoraría, empeoraría o sería igual? Solo hay un 8% de familias que nos dicen mejoraría, que es aproximadamente las que se lo han pasado bien en este primer confinamiento, pero casi un 70% de ellas te dicen, por favor, un segundo confinamiento no, que el clima familiar ha empeorado. Sí. Por lo tanto, lo que es evidente es que la convivencia con hijos adolescentes durante los meses de confinamiento pues ha desestabilizado a muchas familias. Esto es así. Por lo tanto, hemos visto como comportamientos, por ejemplo, de pantallismo o comportamientos de no colaborar en las tareas domésticas o comportamientos de desarreglo alimentario
o comportamientos, digamos, de maltrato familiar, pues han aumentado durante el confinamiento de una forma notable en relación al preconfinamiento. Por lo tanto, es evidente que el confinamiento ha tenido sus consecuencias desde un punto de vista del estrés y desde un punto de vista de lo que sería el clima familiar, ¿no? Cuando un joven, una joven de esta edad ha intentado suicidarse, ¿cómo actuamos con posterioridad? Es decir, ¿hay una terapia? ¿La familia qué puede hacer? Porque esa será la gran pregunta que se formulen. Bueno, la primera cosa que es muy importante de poder hacer es intentar de valorar dos cosas. Una, cuál era la situación, digamos, previa al suicidio. Normalmente las personas que hacen un comportamiento, un intento suicida, son personas que suelen tener un cierto sentimiento de desesperación. Es decir, la idea de que el presente no es bueno y que el futuro no lo mejorará. También hay un cierto sentimiento de pérdida, que puede ser muchas veces imaginario, pero también puede ser real. La pérdida pues, de una persona querida, de una pareja, o a veces de un trabajo en una persona adulta, o del cierre de una empresa en una persona adulta, pero en el adolescente puede ser la vivencia de la pérdida de mis amigos, de mis amigas que me han menospreciado o que me están haciendo ciberbullying. Por lo tanto, lo que es muy importante es intentar de analizar cuál era la situación previa al intento de suicidio. Y otra cosa que es ver este intento cómo se ha producido. Es decir, hay tres elementos que son claves. Uno que es la violencia del método utilizado. Hay métodos que son menos violentos y otros que lo son más, ¿no? El segundo elemento es la intencionalidad que tenía la persona en este intento. Hay personas con una intencionalidad muy finalista y otras que su intencionalidad no lo es tanto. Y el tercer punto es la preparación del acto suicida. Hay personas que casi te hacen un acto reactivo y en cambio otros que te han preparado mucho. Claro, si tú te encuentras una persona que te ha hecho un intento muy preparado, que a la vez tenía una intencionalidad finalista y que a la vez ha utilizado un método muy agresivo, pues hombre, te lo tienes que tomar muy en serio, porque sabemos que prácticamente un 30% de las personas que te han hecho un comportamiento suicida van a repetir. Por lo tanto, esta persona tendrá más probabilidades. Cuando te encuentras una persona que te ha hecho un intento, si me permites decirlo así, muy poco planificado y no con intencionalidad finalista, y finalmente pues con poca violencia en el método utilizado, pues puedes pensar que quizá ha querido llamar más la atención. Pero atención, no nos lo podemos tomar a broma, porque una persona que finalmente te hace un intento, aunque no sea un intento finalista, aunque sea un intento poco preparado, es una persona que sufre. Es una persona que te quiere decir algo. Eso es una persona que quizás en ese momento no lo ha preparado, pero nada indica que haya un futuro en el que lo prepare mejor. Claro, te está pidiendo ayuda. Por lo tanto, jamás debemos menospreciar y no tener en cuenta un intento, aunque técnicamente no sea un intento muy preparado o, como te decía, con intencionalidad muy finalista. Siempre tienes que tener mucho respeto y mucha consideración, porque alguien que intenta quitarse la vida quiere decir, como te decía, que está viviendo una situación de desesperación. ¿Y cómo le ayudo yo, doctor Royo, a un joven en esa situación, sobre todo si soy un familiar directo? Bueno, hay una idea que me gustaría poder comentar, ¿no? Que creo que es un poco la clave de la idea, ¿no? Tú te acuerdas de aquel bolero que decía 3 cosas hay en la vida, ¿no? Salud, dinero y amor. No, déjame que te cambie el dinero por el proyecto. En el fondo hay 3 cosas en la vida, ¿no? Tener proyectos, tener amor y tener salud. Si tú tienes esas 3 cosas, es difícil que vayas a hacer un intento de suicidio. En cambio, si no las tienes, sí. Atención, que a veces hay la idea de que si tienes un gran bienestar material, pues no te va a pasar. Esto no es exactamente así. Permíteme decirte que sociedades muy avanzadas, como puede ser Dinamarca, Noruega o Suecia, y concretamente la sueca, que es una sociedad
pues con la renta de PIB más alta del mundo, con unos servicios sociales maravillosos que prácticamente lo cubren todo y que, fíjate, es una comunidad que cada vez más que una comunidad es una comunidad de individuos. En esos momentos hay prácticamente un 50% de familias monoparentales. Es decir, las mujeres desean ser madres, pero no necesariamente desean tener pareja. Por tanto, la sueca es una sociedad muy solitaria, con un tanto por ciento de suicidios, que es la que encabeza Europa. Por lo tanto, cuando yo te decía lo del dinero, te lo decía un poco para decir tener un bienestar material o un importante bienestar material no implica que no puedas tener una situación de soledad o que no puedas sentirte que la vida no tiene sentido. Por lo contrario, la forma de poder garantizar que no va a haber intentos de suicidio es lo que te decía, proyectos, amor y salud. Por lo tanto, la forma de prevenir los comportamientos suicidas en los jóvenes y en los adolescentes es cómo podemos ayudarles a que tengan presente que lo más importante de la vida es tener proyectos, que lo más importante de la vida es tener salud y lo más importante de la vida es tener amor. Estas son los tres elementos claves para poder hacer una buena prevención. Hay que ilusionarles ella. Y si me permites, no solo con los adolescentes, sino también con los adultos, porque fíjate, sabemos que los intentos de suicidio antes de los 5 años son muy raros, son muy raros, muy excepcionales. Pero a partir de esta edad, en cualquier momento una persona te puede hacer un intento de suicidio. Es decir, de los 6 a los 106, en cualquier momento te lo puede hacer. Por lo tanto, en realidad, cuando tú ves qué es lo que está pasando, pues ves que muchas veces esta ecuación que te decía de estos 3 elementos está fallando en los 3 o en 2 o en uno de ellos. Un solo fallo en uno de estos 3 elementos pues puede conducir a esta vivencia de que la vida no tiene sentido, ¿no? Y ahora que estamos, doctor, con el tema de la vuelta al cole, ¿el tema del suicidio debería entrar en las aulas? ¿Cómo debería tratarse? Yo insisto mucho que creo que lo peor de las vacunas es no tenerlas y que creo que lo peor de las drogas es no saber nada de ellas. Y por lo tanto yo pienso que deberíamos poder trabajar en la escuela todo, sin ningún tapujo. Y por lo tanto deberíamos tratar la vida y deberíamos tratar la muerte. Por lo tanto, pienso que deberíamos poder trabajar el tema del suicidio, por ejemplo, trabajando un tema muy importante para mí, que sería el bullying y el ciberbullying. Es decir, explicar que habrá seguramente alumnos que, porque se van a sentir mal, porque van a tener una vivencia de maltrato, se van a plantear si la vida tiene sentido o no, y que en el fondo, cuando estamos tratando mal a un compañero, le estamos colocando en una situación de fragilidad vital. Y yo pienso que una buena forma de poder hablar, por ejemplo, del suicidio, sería hablar simplemente del buen trato y del maltrato. Las personas en este mundo podemos ser cosas muy distintas. Podemos ser ingenieros, doctores, carpinteros, pero esto es relativamente importante. Lo que es importante es que nos sintamos bien tratados y que podamos tratar bien a los otros. Esto es fundamental. El amor que recibimos y el amor que damos, eso es fundamental. Por lo tanto, yo la verdad es que cuando me invitan en alguna escuela a hablar de temas en relación a la muerte y al suicidio, siempre empiezo por hablar del buen trato y del maltrato. Cuando hay amor es muy difícil que una persona se plantee un intento de suicidio. Por lo tanto, creo que deberíamos trabajar en la escuela la importancia de regalarnos buen trato cada día los unos a los otros. Esto solo sería una gran prevención del suicidio. Estoy apuntando estos términos que me parecen súper interesantes, el del tema del proyecto, que no se me había ocurrido, con eso de ilusionar, el tema de sentirse querido, de sentirse amado, la familia, compañeros de clase, por ejemplo, pero además, de cara dentro de este apartado de prevención, el tema de observar, de escuchar, ¿cuáles serían esas llamadas que deberíamos estar atentos? Si alguien, por ejemplo, un chaval o una chavala dice, ojalá me muera, a lo mejor no significa nada, o a lo mejor sí. Bueno, esto que dices es muy importante. Nosotros técnicamente diferenciamos lo que llamamos la ideación autolítica,
el gesto autolítico y finalmente el intento. Te comento un poco. La ideación autolítica, la ideación suicida, en realidad es lo que tú dices. Cuando te encuentras un chico o una chica que te expresa cosas como la vida es una mierda, la vida no vale la pena vivirla, porque he llegado a este mundo, porque mis padres me trajeron a este mundo sin preguntarme. Es decir, te hacen expresiones que conllevan la comunicación de no acabar de encontrar tu sitio, ¿no? Ahora bien, un segundo grado o un segundo peldaño de esta escalera es lo que llamamos el gesto autolítico. El gesto es cuando una persona, complementariamente que te dice esto, se va, por ejemplo, a una farmacia y te compra medicamentos. Pues eso es un gesto. Y el tercer peldaño es cuando esta persona los utiliza, estos medicamentos. Y a partir de aquí, en una escala del 0 al 10, es cuando le dices, bueno, ha habido un intento finalista o no. Claro, voy a poner un ejemplo, precipitarse de un primer piso, pues evidentemente es un riesgo muy elevado, pero si te precipitas de un rascacielos, pues evidentemente tu finalidad era finalista. Otra cosa puede ser que por una casualidad o por un cúmulo de casualidades, pues no hayas terminado con tu vida, incluso precipitándote de un rascacielos, pero esto es otra cosa. Por lo tanto, la idea es, si tú tienes un chico, un alumno, que ves que en la escuela no acaba de estar bien identificado, que no está interesado en las actividades escolares, que en casa es taciturno, poco comunicativo, que está irritable y que básicamente se te encierra mucho en la habitación y no te sale de ella, hombre, no te lo tomes a broma. Porque a lo mejor este crío o este chico tiene muchos amigos virtuales, pero no tiene a nadie para ir a tomar una Coca-Cola. Por lo tanto, tener muchos amigos virtuales no implica tener amigos reales. Eso es. Con lo cual hay que pedir también al resto de la sociedad, compañeros y demás, un poco de empatía también, ¿no? Sí, porque fíjate, si este chico o esta chica, pues resulta que de golpe y porrazo tiene unos malos resultados académicos, o bien tiene malos resultados académicos, quizá los profesores también estarán más alertados, las madres y los padres también lo estaremos. Pero si este chico te va probando y en casa no está especialmente beligerante y por lo tanto su comportamiento no te acaba de llamar la atención, pues hombre, vas a pensar que está pasando por la edad del pavo, que no sé qué, vamos a tener tendencia a minimizar. Muchas veces en los adolescentes y en los niños las depresiones son depresiones atenuadas, tienen otra sintomatología. No es exactamente la idea del lloro o la idea de la tristeza, no, muchas veces es una apatía, es una desmotivación, es no tener ganas de hacer nada, aparte de lo que sería un poco el pantallismo, porque es lo que hace en el fondo un efecto ansiolítico y por lo tanto te ayuda a calmar la ansiedad. Pero claro, cuando nos encontramos con un adolescente, con un alumno que te presenta estas características, hombre, aunque te apruebe, no deberíamos tomárnoslo como una broma. Deberíamos pensar que estamos delante de un chico o una chica que quizá sufre y que quizá no lo sabe expresar y que lo expresa de esta forma más solitaria, que lo expresa de esta forma más taciturna. Pero, hombre, esto nos debería llamar la atención. Y esto a veces cuesta, porque en estos casos se suele ver depresiones atenuadas, depresiones camufladas. Hay que acudir a un profesional, hay que acudir a un psicólogo, pero tiene que ir el joven junto con los padres, ¿no? Una terapia conjunta, digamos. Fíjate, a nosotros nos gusta pensar y nos gusta decir, sobre todo a los profesionales que tenemos la suerte de trabajar con adolescentes y jóvenes, nos gusta pensar y decir que en realidad la familia es un organismo y por lo tanto es un organismo tan vivo que si enferma un brazo, enferma todo el organismo. Si enferma un pie, enferma todo el organismo. Por lo tanto, muchas veces, lo digo con toda humildad y con todo respeto, a veces te encuentras madres y padres que te traen el hijo un poco como si trajeran el coche al taller.
mire, me falla no sé qué, le cambia usted el aceite y me lo devuelve. Y claro, esto exactamente no funciona así. Si tú te encuentras un chico o una chica que no come bien, que come a deshoras, que no quiere comer lo que ha preparado su madre o su padre, que resulta que no colabora en las tareas domésticas, que resulta que este chico o esta chica tiene un tono pues más bien alto o beligerante con los padres, pues exactamente este no es el problema del chico, este es el problema de la familia. Por lo tanto, algunas cosas tendremos que cambiar todos en este contexto. Por lo tanto, si un chico tiene una actitud de no colaborar en ninguna tarea doméstica, pues aquí de entrada tenemos un fallo educativo, tenemos un fallo del sistema de la familia, del sistema familiar. Algo tendremos que cambiar todos. Si resulta que prácticamente solo nos comunicamos desde WhatsApp y cuando estamos en casa por la noche a la hora de la cena, pues cada uno está pendiente de su móvil o pendiente de sus cosas, pues tenemos un problema de familia, no será exactamente el problema del adolescente, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, pues cuando nos dicen, hombre, es que este chico, esta chica, pues siempre pedimos que la primera entrevista la podamos hacer con los padres solos, estén juntos, estén separados, pero siempre procuramos que la primera anamnesis, es decir, la primera historiografía, podamos hacerla precisamente con los progenitores o bien con aquellas personas que ejercen esa figura parental, que pueden ser, por ejemplo, nuevas parejas, ¿no? Pero sí que intentamos de ver cómo es la vida en casa, qué se come, a qué hora se come, ¿coméis juntos? ¿No coméis juntos? ¿Cada uno come en su habitación? ¿Cada uno come en sus...? ¿Qué hacéis con los móviles a la hora de comer? ¿Los habéis dejado fuera? ¿Estáis conectados? ¿No lo estáis? Es decir, intentamos de ver cuál es el contexto, porque a veces solo te explican el texto, pero necesitamos texto y contexto. Sí. Efectivamente es tarea de todos, por lo tanto mañana conmemoramos este Día Internacional para la Prevención del Suicidio, para dar un poquito de luz y estar atentos también a esta situación, que sobre todo porque afecta, aunque no hay edad, como muy bien acaba de explicar el doctor, pero aquí lo que nos estamos centrando en este colectivo de los más jóvenes. Muchísimas gracias, doctor, por iluminarnos y por darnos las claves de lo que tenemos que hacer cuando vemos un caso de estos. Muy buenas tardes, un saludo desde aquí. Muchísimas gracias a vosotros y felicidades por haber querido abordar este tema tan importante. Gracias. Gracias, felicidades, por supuesto, para el doctor, que este deja de ser, como lo ha sido hasta ahora, un tema de tabú. Ahora se puede hablar de suicidio, principal causa de muerte no natural entre los jóvenes de 16 a 25 años. Y además en el 2020 intentos de suicidio o autolesiones que crecieron en un 250%. Atentos todos muchos. No tenemos tiempo para más en este intenso programa y yo creo que muy interesante programa de este jueves. Volvemos mañana, actualizamos todos los datos y despediremos la semana, que enseguida llegará el sábado y el domingo. Un beso fuerte, ¡ajur!